Leo, bueno, contanos un poco, bueno, inflación. Hagamos lo siguiente, vayamos a las medidas que está intentando implementar el gobierno. O sea, lo peor es no hacer nada. El segundo punto, en la historia de la República Argentina se probó todo, se probó también la no emisión. Así que si tengo que decir, con todo lo que se probó, ninguna funcionó, ¿no? Sí. Y ahora vamos de nuevo. Bueno, el gobierno retoma precios máximos, hizo un fondo estabilizador, a veces la gente se confunde, con productos industriales de la soja, pero que ese dinero, esa platita, esos 350 millones de dólares de las retenciones, se usa para estabilizar el precio del trigo en los fideos y en la harina. A partir de ahí que te dice este intro que la gente lo viene escuchando, contanos un poco, bueno, las medidas y los pasos a seguir. Bueno, es fundamental, digo, lo más importante es esto que vos acabás de decir, Gustavo. Por lo menos es lo que tenemos claro que va a ocurrir. Durante estos días se fueron lanzando y se van a seguir lanzando distintas medidas en ese sentido. Pero yo quiero volver a lo que hablaban antes. Para mí es central que en la cabeza del presidente se entienda la inflación como un problema político. Lo hemos charlado muchas veces. En estos 2 años, cuando vos me preguntabas, Gustavo, bueno, Leo, ¿qué pasa con los precios o el tipo de cambio y qué sé yo? Yo te decía, mirá, a grandes rasgos, no hay razones macroeconómicas para que el dólar vuele o que haya aumentos de un mes al otro del 5 o 10%. ¿Seguro? Vos agarrabas lo que nos enseñan a nosotros los economistas en la facultad y no veías razones para que eso ocurra. ¿Por qué entonces tuviste el año pasado inflación muy alta? Bueno, básicamente porque la inflación es un problema político en la Argentina, no solamente económico. Entonces, que en la cabeza del presidente se entienda y se verbalice que o la inflación la combatimos entre todos o esto no va a tener futuro, me parece muy importante. A partir de ahí, bueno, las medidas deben ser, es cierto lo que vos decís, no somos muy creativos en función de nuevas políticas que vayan contra... Pero quiero aclarar, quiero interrumpirte, discúlpame, ¿no? No lo digo por este gobierno, lo digo por la No. totalidad de los gobiernos que yo viví en la democracia. Pero inclusive, déjame, voy más allá, digo, nosotros no somos muy creativos y el mundo no es muy creativo. El mundo está haciendo lo que está haciendo Argentina. Digo, todos los países no. La gran mayoría de los países de Europa del Este están tomando medidas como las de Argentina en función de las retenciones. O sea, es que Europa del Este es, lo vimos en Rusia y Ucrania, grandes exportadores de commodities, de alimenticias. Hay problemas en Italia, hay problemas en Francia, y el mundo toma estas medidas en momentos de inflación récord. Me parece que, bueno, nosotros tenemos otro componente que tiene que ver con el político. Entonces, si nosotros, lo que creo es que si nosotros no entendemos que la inflación nos afecta a todos, nos hace mal a todos, va a ser muy difícil superar este problema. Creo que la inflación tiene que ser, pongámosle, como la AUH. Me refiero a una política de Estado. Tenemos que tener muy claro cuáles son las razones y cómo atacar cada una de esas razones. Pero, sin embargo, discúlpame, te interrumpo nuevamente. Sin embargo, el gobierno de oposición, o por lo menos será ante el público. Y quiero decir porque como periodista, off the record, te dicen cosas que en público no la dicen. O pones 2 economistas y off the record están lo más bien y se prenden las luces del estudio y plantean puntos y contrapuntos y demás. Ninguno logró con distintas políticas resolver el problema y parece que uno le promueve la solución. O de pronto quien ha estado en este programa y en otros, Martín Tetaz, que sale con la maquinita, disparando billetes, tratando de justificar la emisión, como vos fijate como una regla, con un mecanismo visual como la maquinita así, de pronto tenemos en la opinión pública lo que está diciendo ahí Julián. Déjame decirte 2 cosas que, insisto, lamento a la academia y a mis colegas, lo tiene que ver con la política. Es un momento muy, lo iba a decir en latín, pero es un momento muy feo para hacer política, porque la discusión política es muy berreta. Sí. Entonces esto que vos decís, digo, nadie duda... Pero ahí la gente comparte, el público comparte Bueno, eso, pero... que la discusión es berreta. Pero vos fíjate, Raúl Timerman presentaba la encuesta de ustedes, la encuesta que daba en la opinión pública que la inflación es el mayor problema y que la causa de la inflación es la emisión monetaria. Recuerdo que le escribí a Raúl, le digo, Raúl, mirá, te voy a pasar estos datos, que lo hicimos nosotros desde el CEPEC, pero son los datos del Banco Central, que demuestran que el año pasado el déficit fiscal cayó a la mitad. No, cayó a la mitad.
y que la base monetaria, que es la cantidad de billetes y pesos... La maquinita, discúlpame, la maquinita que hizo Martín Tetaz. Exacto. ¿Sí? La maquinita, bueno, la base monetaria, ¿qué pasa? Cayó 10% en términos reales. En términos reales comparado con la pandemia. No. O sea, claro, del 2021 al 2020. Sí. Vos tuviste el año pasado una emisión monetaria que creció 40%. Sí. La comparación es la inflación, fue 50. Sí. 50-40 tenés un 10%, hay una caída de la base monetaria del 10%. Los otros agregados monetarios también cayeron. Entonces digo, para ¿Qué resumir, otros agregados cayeron? el M2, el M2 transaccional, el M3, digo... Decirle a la gente que es el M2. Básicamente tiene que ver con la cantidad de moneda Sí. que hay en la calle. En algunos se toma una que cosa... están en los bancos, que están en poder de los ahorristas. Entonces, sí, pero para que no... Por eso, no pero llenarlo. digo, el déficit cayó a la mitad y la cantidad de plata que hay en la calle también cayó fuerte. Entonces, ahí el problema es que también tiene que ver con la inflación, la mala comunicación de la política económica. Digo, yo no puedo creer como no hay nadie del Ministerio de Economía o del Banco Central haciendo como hacía el presidente, ¿te acordás que tenía las filminas? Sí. Mostrando, muchachos, la inflación puede tener un montón de causas. Ahora, en Argentina, la emisión monetaria y el déficit fiscal no explica el 100% de inflación y mostrás un gráfico que vos ves que la línea va para abajo. ¿Influye la emisión monetaria? Sin duda. Digo, tampoco me paso del otro lado y voy a creer que es inocua la emisión monetaria. Pero en Argentina el Banco Central no está abierto 24/7, 24 horas imprimiendo. Entonces es una mentira. Entiendo que para que cambie eso en la opinión pública, lo que tiene que cambiar es la comunicación de la política económica. Bueno, de hecho, ¿Creció? el día lunes el ministro Matías Culfas, que anuncia lo del Fondo Estabilizador del Trigo, Sí. para mí, él es protagonista de una de las mejores piezas de comunicación del gobierno. En su conferencia, cuando explicaba cómo funcionaba el trigo, en el medio, como si abriera un paréntesis, empezó a decir, en el 2021 creció la actividad económica, creció la actividad industrial, creció la construcción, creció el empleo. Eso hay que repetirlo. Bueno, Digo, es ahí central está explicarle a la gente, porque yo lo que veo es que hay un autoflagelamiento absoluto del gobierno, con caras tristes, como que estamos cargando con una cosa muy pesada, y la realidad es que vos ves los números, te sacaste de encima la deuda con los acreedores privados, te sacaste la deuda de Macri con el Fondo Monetario, ves los números de la economía argentina voló el año pasado, le gusta a quien le guste, le pese a quien le pese. Ahí, te tomo esos datos y van a decir, bueno, acá está cámara, tomo esos datos y esos datos están relacionados con datos. Vamos a las personas. Si voy a hablar de la actividad gremial, vamos a suponer una paritaria que le empata a la inflación. Miren lo que le digo a ambos. Una paritaria que le empata. ¿Cuándo le empata? Le empata 4 meses atrás. Mientras tanto, el trabajador perdió poder adquisitivo. Cierre económico. No, a ver, básicamente el gobierno acaba de sacarse de encima la mochila más grande que tenía, que es la del Fondo Monetario, 4 años y medio sin realizar ningún pago, hasta después, desde el 26 hasta el 34 pagando, se sacó un problema enorme. Yo sí veo muy bien, muy positivo que se entienda la inflación como un problema estructural y central de nuestra economía. Y en pos de, yo no soy analista de opinión pública, pero Perón decía que el órgano más sensible es el bolsillo. Sí. Me parece que si Argentina puede explicar primero que el mundo está en una alta inflación y que este año va a ser de alta inflación, y se cumple la premisa del año pasado, que los salarios le ganan efectivamente a la inflación, y seguimos generando empleo como el año pasado y vamos a tener un empleo cercano al 7%, me parece que eso le da muchas chances al gobierno. En y por síntesis, bueno, vamos, el primer trimestre sabemos que no es No, el positivo. primer semestre va a ser desastroso. Bueno, vos decís desastroso. Sí, Yo dije no positivo, dijiste desastroso. No, el primer semestre va a ser muy duro por la inflación, básicamente. Bien, bien. Pero vos lo que visual, o sea, si yo veo los datos de actividad económica, A eso actividad iba. industrial, hago encuestas y demás y pregunto. No, y entrevistas, generación de empleo, Gustavo. Quise decir entrevistas. Hago entrevistas y la gente dice, sí, la actividad económica está creciendo. No, y se ve, y el verano hubo la temporada fue muy buena. La temporada fue buena, obvio. Se está generando Hubo consumo, laburo. vos vas a los restaurantes. Hasta ahora. Pero hay gente, ¿sí? Sí, ahora volviste a abrir la negociación del salario mínimo. Eso lo que hace es, se pone a discutir las paritarias de vuelta.
Por eso digo que la premisa de que los salarios le ganen la inflación es fundamental, no por la retórica gubernamental, sino por la actividad económica. Me parece que eso se empieza a acomodar. Veo muy bien esto que te decía, el diagnóstico de hacernos cargo de la inflación, digo, que el gobierno se haga cargo de la inflación, me parece fundamental para empezar a arreglarla. ¿Por qué? Porque Macri perdió las elecciones, entre otras cosas, teniendo esta inflación. Sí, aparte la subestimó. Y la subestimó. Entonces me parece que eso le da perspectivas al gobierno, así que